Buenas, ¿cómo andan? Estamos comenzando. Estoy probando a ver qué filtro. Que no sea tan extraño me pongo. Ahí va. Estos son más luminosos. ¿Cómo andan? Gracias por sumarse a esta clase. Bueno, ahora vamos a comenzar en unos minutos con la clase sobre hoy. Esta es una serie de vivos que están todos los viernes a las 11 horas de Argentina. En estas semanas va a estar enfocado principalmente a temas relacionados con clientes, o sea, van a ser un poquito más avanzados. Y hoy en particular vamos a ver reportes y comunicaciones con clientes. No solo reportes, o sea, cuando digo reportes no van a ser solo los reportes finales, sino algunos reportes en el medio, reporte previo. Si van llegando y quieren poner corazoncitos, me ayudan a llegar a más personas, dejar sus comentarios. Si tienen preguntas, las pueden dejar en la parte de acá abajo, que hay un iconito de pregunta, ir dejando las preguntas por ahí, que las respondo todas juntas al final, que es más prolijo que verla en el texto acá en el texto del vivo y no se me pierde tanto. Entonces, si pueden ir dejando las preguntas ahí, ideal. Y bueno, cualquier comentario lo van diciendo. Yo, hola Sole, ya voy tirando el contenido y después lo procesamos con las preguntas. Pero para no interrumpir el hilo y para quienes vengan poquito tiempo, bueno, para que se lleven ese contenido. Son clases cortas de entre 20, 30, 40 minutos máximo. Mi idea es que se lleven contenido útil que les sirva para llevarse ciertos conceptos. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. Gracias por irse sumando, por poner corazoncitos. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces en esta mini clase? Yo miro para allá porque tengo algunas anotaciones que me hice para ir siguiendo un hilo y no confundirlos. Entonces vamos a ver reportes y comunicaciones. Primero, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero, ¿para quién está orientada esta clase? Bueno, principalmente para quienes lleven campañas a clientes o quienes planeen llevar campañas a clientes, les va a ser más útil esta clase, no tanto a quienes quieran autogestionar sus campañas, porque es más del proceso de una campaña en sí lo que tiene que incluir. Buenísimo, Emi, desde Formosa Capital, genial. Bien, entonces los dos puntos que vamos a ver es la comunicación con el cliente y el tema de los reportes. Comunicación entonces con el cliente. Cuando nosotros iniciamos con un cliente y previo a eso tenemos que tener en consideración que hay distintos puntos de comunicación con el cliente. Yo lo podría dividir en antes, durante y después de la campaña. Antes es todo lo previo, o sea, lo previo a convertirse en convertirse esa persona en un cliente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y esto recuerden que esta clase está enfocada a gestores de publicidad o quienes quieran convertirse en gestores de publicidad. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta antes de que se conviertan en clientes es que ese potencial cliente y nosotros tengamos bien en claro qué es lo que se va a hacer en esa campaña. O sea, para ver si realmente lo que quiere el cliente somos capaces de proveérselo con una campaña, supongamos, o si tenemos que derivarlo a otro profesional, porque quizás no es el momento de esa persona de hacer campañas o no es el momento en el cual se puede permitir pagar un gestor de publicidad con los honorarios que eso conlleva, con los mínimos publicitarios que eso conlleva. Entonces podríamos decir que el antes es donde calificamos si queremos trabajar juntos con ese cliente o no. Y por eso es importante establecer bien la comunicación desde el vamos. Ahí dependerá de cómo a cada uno les lleguen los clientes o busque estos prospectos de clientes, porque dependiendo de eso va a ser cómo comience esta comunicación. Que puede ser, por ejemplo, a mí en muchos casos me llegan clientes por trabajar mi marca personal, o sea, me llegan directamente y me hacen consultas sobre los servicios. Pero también hay quienes se contactan directamente con estas personas, también del boca a boca suelen llegar bastantes clientes, o sea, de hacer las cosas bien con otros clientes, llegan otros. Entonces tener bien en claro de antemano que queremos trabajar juntos. Esto sería el primer paso de la comunicación, el antes, o sea, antes de convertirse en cliente. No solo es a través de esta reunión previa que podemos tener con esa persona, con ese potencial cliente, sino también a
a través de la comunicación escrita. Los mails, la propuesta en que le envío tiene que estar lo más detallada posible para que se entienda qué es lo que van a hacer en ese trabajo y qué no van a hacer, o sea que esté todo súper aclarado. Eso sería el antes. Y también incluiría el contrato, o sea, cuando ya estamos muy cerca de concretar con esa persona, con esa empresa, lo ideal sería siempre tener un contrato donde ahí sí lo que hacemos es explayarnos de todas las condiciones de nuestro trabajo, cómo va a ser la comunicación, qué le vamos a entregar, qué necesitamos de la otra persona. Entonces, la comunicación con el cliente empieza antes de que sea cliente, o sea, cuando es un potencial cliente. Cuando ya estamos súper de acuerdo en lo que vamos a hacer, súper de acuerdo, salió muy apu, súper de acuerdo en lo que vamos a hacer, ya estamos en el durante, o sea, cuando esa persona se convirtió en cliente, ya estamos mientras hacemos la campaña. ¿Qué hay que tener en consideración en estas primeras campañas, principalmente en clientes nuevos? Bueno, no cortar la comunicación, o sea, que el cliente se sienta acompañado. Que haya un proceso de onboarding, que en el proceso de onboarding básicamente lo que hacemos es introducir a esa persona, a esa empresa, a nuestro mundo, o sea, a nuestro mundo como gestores de publicidad, que entienda qué vamos a necesitar de su parte, o sea, repetimos de nuevo un poco lo que ya venimos trabajando en el antes. Esto lo trabajamos durante la campaña, o sea, dejarle bien en claro lo que vamos a necesitar, en qué momento, cuándo vamos a necesitar hacer una primera reunión de relevamiento, darle la bienvenida, decirle si tiene que firmar algo, si tiene que hacer algo adicional. Bueno, esto es todo durante la campaña, el durante. Y también lo ideal sería mantenerlo más al tanto, o sea, porque lo que pasa normalmente es que a veces están más perdidos, o sea, un cliente nuevo en general está más perdido, que no sabe por dónde comenzar y quizás se ponen más ansiosos, entonces necesitan comunicaciones más frecuentes, hay ciertos clientes que hacen muchas preguntas, entonces también hay que detectar ese tipo de clientes para ayudarlos con las respuestas que podamos, y si no están incluidos en cierto tipo de respuestas, aclarárselos de forma amable, o sea, marcar esos límites de forma asertiva dentro de lo posible, que digo esto y parece muy fácil, pero no lo es para nada. No lo es para nada y obviamente yo tampoco soy perfecta en esto. Trato de ir mejorando, pero también a veces le pifio con las comunicaciones con el cliente en esta parte. Pero es súper importante establecer buenas comunicaciones con el cliente desde el principio, en lo previo, durante las campañas. Y después de las campañas, o sea, posterior de las campañas, lo que tenemos que hacer es comunicarle qué pasó con esas campañas. O sea, durante el durante vamos diciéndole qué va pasando con sus campañas, o sea, lo vamos manteniendo informado. Cuando terminan esas campañas, lo que tenemos que hacer es contarle qué es lo que pasó con esas campañas. Y gracias a los que se van sumando, si pueden poner corazoncitos, me ayudan a llegar a más personas. Bien, entonces la comunicación con el cliente, antes tener bien en cuenta de aclarar qué incluye, qué no incluye nuestro servicio para ya arrancar con el pie derecho, o sea, nuestras relaciones con los clientes tienen que empezar bien. El durante es mientras estamos haciendo la campaña, que también haya una buena comunicación, que el cliente se sienta contenido, establecer en tal caso cuándo nos vamos a comunicar con el cliente, por qué medios, de qué forma, en qué horarios, o sea, dejarlo todo bien en claro para que no haya falsas expectativas de alguna de las partes. Y el después es esto, qué pasó con la campaña, que esto se va a traducir en un reporte, que ahora después voy a hablar de esto de los documentos, pero básicamente es esto, es contarle qué sucedió con su campaña después de que finalizó. Bueno, gracias a quienes se van sumando. Esta mini clase es sobre reportes y comunicaciones con los clientes. Está enfocada principalmente a gestores de publicidad o a quienes quieran encargarse de gestionar publicidad de clientes. Entonces van a tener esa perspectiva. Bien, comunicación antes, durante, después. Bien estructurada, pensar cómo se comunican hoy normalmente con los clientes para mejorar un poquito esos procesos, para que todo quede más claro, para que haya menos malos entendidos. Porque por más que ustedes tengan y gestionen de forma excelente la publicidad, si fallan en este punto, en el punto de la comunicación, pierden clientes y pierden clientes a lo loco y no los retienen. Entonces es súper importante este punto. O sea, no es algo menor. O sea, no sirve solo entregar resultados, sino también comunicarnos de forma eficiente con el cliente. Entonces, también para comunicarme de forma eficiente, tengo que saber la estrategia que voy a utilizar, o sea, porque yo le comunico al cliente la estrategia que vamos a desarrollar en la campaña después de haber hecho ese relevamiento inicial que normalmente hago.
la duración que va a tener la campaña, el presupuesto que vamos a utilizar, qué tipo de material necesito del cliente, por ejemplo, si necesito imágenes, videos, de qué forma van a ser esas imágenes, esos videos que necesito y cuándo los necesito. Y también aclarar siempre por qué medio nos vamos a comunicar. Si va a ser WhatsApp, si va a ser Telegram, si va a ser mail, si va a ser lo que sea, Slack. Bueno, eso que quede súper bien en claro por cuál va a ser el canal de comunicación y en qué forma utilizarlo, para que no haya confusiones. Algunos puntos importantes también de esta parte de comunicación con el cliente, gracias a quienes se van sumando, es anticiparnos principalmente en las primeras veces, en las primeras campañas, anticiparnos a las consultas del cliente. O sea, si, por ejemplo, si pactamos que la campaña iba a empezar a correr en cierta fecha, bueno, el día antes de correrla le avisamos nuevamente que el día siguiente va a estar la campaña. El mismo día cuando está empezando a correr, anticiparle que ya está corriendo la campaña. O sea, tratar de anticiparnos a que nos haga preguntas de en qué estado está, sino ir recordándole los distintos pasos. Y esto de nuevo es especialmente importante en las primeras campañas. También anticiparnos a los posibles riesgos y comunicarlos de antemano. ¿A qué me refiero con riesgos? Por ejemplo, yo no trabajo con clientes, con cuentas, con empresas que estén en contra de las políticas publicitarias de Facebook. Bueno, entonces con ese tipo de clientes directamente no trabajo porque sé que hay muchos riesgos involucrados. Riesgos de que bloqueen las cuentas, de que bloqueen la fanpage, de que bloqueen la cuenta de Instagram. Entonces directamente no trabajo con ciertos rubros, por ejemplo, productos para adultos no trabajo, o marketing multinivel, o sea, esto de reclutar personas para sumarse a un equipo tampoco lo trabajo. Hay ciertos rubros que directamente no los toco por estas cuestiones, productos relacionados al tabaco. Pero bueno, más allá de eso, los que sí tomo y pueden llegar a tener algún riesgo menor con las políticas publicitarias, lo que hago es anticiparme. Decirle, mira, podemos llegar a tener este inconveniente si utilizamos estas palabras, si utilizamos estas gráficas. Bueno, me anticipo. ¿En qué rubros podría ser? Rubros estéticas, se me viene a la cabeza el antes y el después. Bueno, tener cuidado, ropa interior, siempre está ahí al límite, hay que tener mucho cuidado con el tipo de gráficas, anuncios que utilizamos. Entonces, o también marcas que, por ejemplo, que hablan mucho de Instagram o crecimiento en Instagram. Tampoco se puede nombrar la palabra Instagram, o sea, no podemos hacer alusión que nosotros de alguna manera trabajamos para Instagram, porque eso también podemos entrar en conflicto. No podemos utilizar la marca Instagram así tal cual, sino que hay que tener ciertos recaudos. Entonces todo eso yo me anticipo y ya le digo que podemos llegar a tener problemas con eso. ¿Para qué? Para evitar el susto posterior del cliente de que diga, uy, no me avisaste de esto y tuvimos un conflicto, desaprobados o lo que sea. Entonces, para anticiparme, veo esos riesgos antes y se los comunico al cliente. Entonces, si llega a suceder eso que yo preví, bueno, ya por lo menos está el registro de que yo se lo había advertido. Entonces, comunicación esto antes de que se comente al cliente para estar bien de acuerdo, cuando estamos corriendo las campañas para bajar un poquito la ansiedad del cliente, y después con el reporte final de las campañas y reuniones si hubiera alguna reunión posterior. Pueden ir dejando si quieren las preguntitas en la parte de preguntas, así no se me pierden por acá por los mensajes. Bueno, eso con respecto a las comunicaciones. Y ahora sí pasamos un poquito a los reportes, que en realidad no va a ser solo reportes, sino en general la documentación que necesitamos con los clientes mientras estamos gestionando campañas. Yo les conté esto de que antes de convertirse al cliente, nosotros enviamos una propuesta, o sea, es una propuesta con que normalmente lo ideal, nunca manden una propuesta antes de tener una reunión con el cliente, preferentemente, sino que tengan una reunión primero y después envíen la propuesta. Hay distintas formas de hacerlo, hay que ver la saturación que ustedes tienen también de trabajo, pero normalmente les recomiendo esto, que hagan siempre una reunión antes de enviar una propuesta. Así tengan después propuestas estandarizadas, pero que tengan esta reunión. Más que nada para no ir pasando precios así porque sí, sin que se entienda bien de qué es el servicio, qué incluye, qué no. Entonces esto, uno de los documentos importantes es la propuesta. Una vez que aprueban esta propuesta, previamente tendríamos que haberle enviado también el contrato, si nos dijeron de palabra que querían comenzar a trabajar con nosotros. Una vez que comenzamos a trabajar con ese cliente, lo ideal es tener toda una etapa de diagnóstico inicial, de setup inicial de las cuentas. Y eso debería haber algún tipo de documento al finalizar.
En mi caso yo le llamo relevamiento inicial, pero se le llama de un montón de formas distintas. Podría ser setup, diagnóstico. Lo que hacemos es analizamos la presencia en general de esa empresa y vemos dónde estamos parados. Yo lo analizo en distintos puntos, o sea, analizo distintos puntos de la presencia de la empresa y además especialmente las campañas, o sea, quiero ver el histórico de campañas. Entonces ese es un tipo de documento que para mí es importante como agencia, o sea, tener este relevamiento inicial que lo voy a utilizar de base para después tomar información desde ahí, para saber quién es su cliente ideal, qué puntos hay para corregir, qué se puede mejorar. Entonces el relevamiento inicial. Después del relevamiento inicial, podríamos tener, mientras está corriendo la campaña, podemos tener algún reporte en tiempo real. Puede ser, por ejemplo, un reporte en Data Studio, que lo arman vinculando métricas de Facebook con Data Studio. Es un poco complejo, no es que lo hacen enseguida y lleva un tiempito hacer el panel para cada cliente, pero pueden tenerlo así, especialmente si el cliente de ustedes es bastante visual. Y si no, también pueden crear informes dentro de la misma plataforma de Facebook para compartir con el cliente y no tener que compartirle toda la campaña, sino compartirle ciertas partecitas que quiero que vea el cliente y que lo tenga siempre a la vista para que mientras esté corriendo la campaña no lo vea. O sea, para que tenga algo a donde acudir. También lo ideal sería, si tenemos una campaña corriendo un buen tiempo, tratar de ponernos una alarma en ciertos momentos para indicarle, por ejemplo, una vez por semana, para decirle al cliente cómo va esa campaña, o poner cierta fecha para mandarle un mini reporte por mail o por el medio que a ustedes les sea más cómodo. Entonces, eso con respecto a los reportes en tiempo real o mientras está corriendo la campaña. Y después está el reporte posterior, que es cuando termina la campaña, porque las campañas deberían tener fecha de inicio, fecha de finalización, o por lo menos hacer un corte, por más que siga la campaña, hacer un corte al final del mes, por ejemplo, cuando termina el mes. Entonces, el reporte final, ¿qué hacemos? En el reporte final ahí sí es una elaboración un poco más larga, porque tenemos que hacer un análisis más fino de lo que pasó y analizar preferentemente no solo la plataforma, sino también si tenemos datos de Google Analytics, si tenemos datos del sitio web, analizarlos en conjunto, porque normalmente necesitamos recoger datos de distintas fuentes porque Facebook no está informando bien, ya lo sabrán quienes trabajan de esto, que no está informando bien muchas conversiones que suceden en el sitio web, entonces necesitamos tomar de distintas fuentes. Hacemos esa recopilación. Para mí el reporte lo ideal es, tendría que informar por lo menos tres puntos importantes, es qué pasó con la campaña, o sea que un resumen de lo que pasó con las métricas principales, qué funcionó mejor, o sea qué tipo de imágenes, videos, copies, públicos, países, hacer un análisis, horarios, bueno, ver qué funcionó mejor. Si hicimos también testeos de landing page, o sea, o páginas de destino, también mostrarle cuál fue la que funcionó mejor. ¿Y qué se puede mejorar? O sea, esos son los 3 puntos. ¿Qué pasó en la campaña? ¿Qué funcionó mejor? ¿Y qué se puede mejorar para próximas campañas? Para mí es súper importante, aparte de poner los números, es explicar los números. O sea, de qué se trata cada uno de los puntos que yo estoy poniendo. O sea, educar al cliente diciéndole de qué se trata y por qué esto está bien o está mal, digamos. Para que entienda. Bueno, algunas preguntas que me auto hago y ya paso a las preguntas de ustedes. ¿Qué tan técnico tiene que ser este reporte final? Bueno, para mí tiene que estar súper adaptado al cliente. Si es un cliente que no es muy técnico y que muchas cuestiones se le van a escapar, hacerlo lo más mínimo posible, pero que estén los datos que a esa persona le pueden llegar a interesar. Y también pedir feedback de ese cliente, o sea, que el cliente nos diga ¿qué dato adicional le falta? O sea, ¿qué se podría mejorar? ¿Qué hay que cambiar ahí? ¿O qué otro dato quiere saber que no se lo esté mostrando en el reporte? O sea, adaptarlo a esa persona. Entonces, ¿qué tan técnico? Depende. ¿Cuándo debo entregar ese reporte? Para mí tiene que ser siempre costo eficiente, o sea, hacer un reporte final con conclusiones y con análisis de distintas plataformas lleva tiempo, pero lo ideal sería tratar de enviarlo a los pocos días de haber terminado la campaña. Bueno, y ahora sí, quedo entonces, ahí veo las preguntitas, pero mientras tanto hago un repaso de lo que vimos y ya miro las preguntas. Entonces, esta clase sobre reportes y comunicaciones con clientes, vimos
primero el tema de la comunicación con el cliente, o sea, establecer buena comunicación desde el principio, o sea, desde antes de que se convierta en cliente, o sea, en el antes dejar bien en claro qué incluye, qué no incluye nuestro servicio, el durante, mantener comunicado al cliente para que sepa cómo viene la campaña, o que sepa cuándo nos vamos a comunicar, por lo menos para bajar la ansiedad, y después hacer un reporte, si hacen alguna reunión, también alguna reunión, o sea, todo lo que sea necesario como para que estemos en buenos términos con el cliente y que nos entendamos. Acá tiene que ser bien claros porque también lo que puede pasar es que hay clientes que son chupadores de tiempo. Entonces también hay que poner bien en claro cuándo nos vamos a comunicar, en qué momento, qué tipo de consultas se incluye o cuántas consultas se incluye para que no nos drenen la energía, básicamente. También anticiparnos a las consultas, especialmente en clientes nuevos, anticiparnos a los riesgos, a los posibles riesgos y preferentemente dejarlos por escrito. Y las comunicaciones, siempre que podamos, también dejarlas por escrito. Con respecto a los documentos que en general utilizamos durante una campaña, son cuando comenzamos a trabajar con un cliente un relevamiento inicial, después que hacemos un análisis de la empresa en general, que de eso vamos a utilizar de base para después trabajar las campañas, un reporte en tiempo real, si queremos dejarle algún reporte para que vaya viendo en la plataforma ideal, si no podemos armar uno simple con Data Studio, y un reporte final ahí sí un poco más complejo, con análisis, con conclusiones, con pasos a seguir para siguientes campañas. Bueno, así que ahí voy a ver las preguntas que me dejaron. Ahí llegamos a los 22 minutos. Matu me dice qué herramientas realizar los reportes. La herramienta puedes utilizar Data Studio, que básicamente lo que puedes hacer es bajar las métricas de Facebook y subirlas a Data Studio. Perdón, no las subís a Data Studio, armas un documento de Google Sheets y con eso lo vinculas a Data Studio. Esa es una posibilidad. También hay herramientas de conexión. Una muy conocida es Supermetrics. Eso es lo que puedes utilizar. Después el reporte final también puedes utilizarlo, también puedes hacer un reporte dentro de la misma plataforma en la parte de informes. Así que esa sería otra alternativa. Y después el informe final, yo en particular lo hago con una plantilla que tengo de PowerPoint. Y voy tomando, o sea, es muy manual mi reporte porque no encontré una herramienta que me gustara demasiado. Para hacer el reporte final y que sea así de flexible como yo lo necesito. A ver, otra pregunta. ¿Podrías compartir un modelo de contrato? El modelo de contrato lo comparto en el curso, en el programa Ads Manager especialista en Facebook Ads. Hay modelo de contrato, modelo de propuesta, o sea, todos estos documentos que estuve nombrando, todos estos los comparto con los alumnos del programa Ads Manager especialista en Facebook Ads, que abro la semana próxima, o sea, abro lugares la semana próxima. Quienes quieran ir sumándose, hay un entrenamiento gratuito el día 8, 9 y 10 con los 3 pilares para ser un buen gestor de publicidad. Son 3 encuentros en vivo, el día martes 8, miércoles 9, jueves 10 a las 18 horas de Argentina. Así que si se quieren sumar a ese entrenamiento gratuito previo a abrir el programa y profundizar algunos de estos temas, pueden sumarse desde el link de la bio. Pero el contrato y los documentos y eso sí lo comparto con la gente que está dentro del programa. Y si hay alguien acá del programa, lo puede decir, que creo que no se sumó nadie del programa ahora, pero están todos esos documentos ahí. Y los voy modificando y les voy compartiendo esas modificaciones. ¿En dónde es que pueden restringir el uso de la palabra? Bueno, quedó cortado. ¿En dónde es que pueden restringir el uso de la palabra Instagram? No es que en la mayoría de los casos no te van a decir nada. Voy a tomar agua. Pero te lo toman. Cuando vos utilizas la palabra Facebook o Instagram, lo toma como uso de marca o uso de activo de marca. Lo ideal es cuando ponemos la palabra Instagram o Facebook, ponerle un TM atrás, el trademark chiquitito atrás. Eso cuando utilizamos Instagram o Facebook en el texto del anuncio. Y en las imágenes, esto es más importante más que el texto, en las imágenes no poner el logo de Instagram ni de Facebook, porque
porque lo toma como el uso de activo de marca y muchas veces desaprueba los anuncios, así que no utilizarlo. Y preferentemente los productos que se llaman, no sé, voy a poner un ejemplo, pasa que a Vilma Núñez se lo aprueba, pero triunfa Gram, o sea, todo lo que termine en Gram o Insta algo, en general también suelen tener problemas. Así que preferentemente no usar las marcas de Facebook y de Instagram y no tener nombres de productos que incluyan o Instagram o Gram al final, o Insta al principio o Gram al final. Ahí no sé si hay alguna pregunta más. Creo que no. Bueno. Se volvió muy específico el vivo. ¿Quiénes de acá gestionan clientes? Bueno, si alguien gestiona publicidad de clientes o le gustaría gestionar publicidad de clientes, recuerden sumarse desde el link de la bio. O sea, van a mi perfil, al final el link, ahí se inscriben. Que va a ser el día 8, 9 y 10. Si a ustedes no les interesa, pueden enviar la invitación a otra persona. Va a ser bien, buenísimo. Va a estar muy, muy interesante. Vamos a ver también de estos temas. Van a ser también encuentros cortos, pero voy a poder mostrar un poquito más la plataforma porque lo hago por Zoom. Entonces me permite un poco más la herramienta mostrar un poquito más y mostrar algunas diapositivas, algunas imágenes más interesantes. Así que es básicamente parecido a esto, pero un poquito más potente en el sentido de que puedo compartir un poco más por ahí, por el medio que me da la plataforma. Y además les puedo contar a quienes después se quieran sumar al programa Ads Manager, especialista en Facebook Ads, si se quieren dedicar a gestionar publicidad de clientes o si hoy lo hacen y les gustaría mejorar en eso. Así que yo estoy iniciando gestión. Muchas gracias por tu respuesta. Genial, Matu. Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna preguntita más y si no, mientras tanto voy redondeando lo que vimos y después quienes llegaron tarde pueden ver la grabación, va a quedar grabada, por lo menos por unos días las estoy dejando. Después no sé si las sacaré, así que apúrense a verlas por si acaso. Pero vimos comunicación con clientes, vimos tema de cómo comunicarnos antes, durante y después con el cliente. Vimos reporte, diagnóstico inicial, un reporte en tiempo real, reporte final. Así que quienes no lo vieron lo pueden ver ahí la grabación. Bueno, muchas gracias por venir a yo quiero iniciarme en la gestión. Genial, Denise. Suscríbete entonces al reto que empieza la semana próxima, que es 8, 9 y 10. Si podés venir a todas las clases mejor y si no alguna de las clases o por lo menos la última, genial. Y creo que no hay ninguna pregunta más. Bueno, muchas gracias por sumarse. La semana próxima va a haber otro tema relacionado a estos temas, así que los espero en este vivo y previo a eso están los encuentros de la semana que viene, 8, 9 y 10. Si no les interesa, lo pueden compartir a otra persona que seguramente alguien esté buscando reinventarse o mejorar en su gestión publicitaria con clientes. Así que muchas gracias por estar. Feliz viernes, feliz fin de semana. Adiós.